Winnie, te voy a pedir que verifiques cuando estemos en vivo en Facebook para... Ok. Debería comenzar ahorita. Sí, ya. Vamos a ver. Aún no. Vamos a esperar un momentito. Bueno, pero ya el Zoom dice que estamos en vivo. No, no aparece aún. Yo me imagino que es porque el live anterior ocurrió con un poco de retraso. Sí, a veces Aparecía con sucede. retraso. A veces Entonces, sucede eso. podría ser eso. No, en realidad no. Hola, bienvenidos a los que se están sumando ahorita. Estamos tratando de transmitir por el Facebook, por eso nos estamos demorando un poquito. Téngannos un poquito de paciencia, que somos nuevas en este asunto. Aún nada. No, lo volví a colocar. Ah, Creo que ahora sí. Bueno, como les contaba a la gente que llegó temprano, que llegaron primero, hoy vamos a conversar acerca de la evaluación neuropsicológica. Por favor, todas las preguntas que tengan en los comentarios, se lo vamos a agradecer. Ya estamos en vivo, ya dice mi face. Estamos en vivo. Bien, voy a compartir la pantalla un poco para que vamos avanzando. Bueno, buenas noches, me vuelvo a presentar. Soy ahora sí. Portillo. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, Sí, ya ahora sí está. Facebook informó. Vamos a darle a la presentación y vamos a hablar de la neuropsicología en el
que básicamente pretende hacer una revisión de cómo el sistema nervioso central funciona y afecta la expresión del comportamiento de las personas a través de la conducta, de los pensamientos, de las emociones, de la forma en la que se relacionan. A nosotros nos compete la importancia que ésta tiene en el desarrollo de la infancia, es decir, cómo ésta nos va a aportar algún tipo de información o beneficio a la hora de acudir a ella cuando se trata de niños que tienen alguna alteración del neurodesarrollo. Llamamos alteración del neurodesarrollo a cualquier trastorno o sintomatología que se presente en edades tempranas, es decir, que se presente en los primeros años de vida. Por eso trabajamos con las etapas del desarrollo de la infancia. Entonces vamos a darnos cuenta cuáles son las implicaciones primero conceptuales, lo que les acabo de decir. Es una ciencia que se encarga de revisar cómo el cerebro responde ante ciertas situaciones que están pasando en el sujeto y nosotros lo podemos observar a través de su comportamiento. Es decir, a través de su conducta, sus pensamientos, sus emociones, la forma en la que se interrelaciona con otros, la forma en la que socializa, entre otras tantas áreas que nosotros podemos revisar. Para ello es imprescindible saber que el cerebro del niño no es una réplica del cerebro de un adulto, es decir, no podemos comprender el mundo de un niño a través de lo que significa tener un cerebro de adulto. Tenemos que comprender que el niño tiene un cerebro en continuo desarrollo y en continua madurez. Por lo tanto, el factor de crecimiento, el factor de madurez, el factor de adaptabilidad, el factor de aprendizaje van a ser elementos importantísimos a la hora que nosotros podamos revisar cómo está funcionando y además cuáles son los elementos que podemos ir potenciando a aquellas cosas que de repente el niño todavía no haya alcanzado. También debemos saber que el niño crece de una manera vertiginosa, es decir, muy rápido, y pueden haber cambios muy rápidos. Por ejemplo, en los primeros años de vida ustedes observan cómo el niño, del primer año a los 2 años, habla, camina, tiene incluso mayor control sobre su cuerpo, empieza a desarrollar actividades de autonomía. Entonces, 2 años parecieran impresionante que en 2 años un pequeñito pueda realizar todas esas actividades. Por eso, el cerebro de un niño tiene un sinfín de modificaciones y conexiones que pueden ser propicias para estimular diversas áreas, y es lo que nosotros llamamos neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la oportunidad que nos da nuestro cerebro para poder, buenas noches Mabel, bienvenida, para poder desarrollar canales de aprendizaje donde el niño pueda aprovechar estas áreas para estimular aquellas que de repente pudieran estar en déficit. Por eso nosotros hablamos de la intervención temprana. ¿Qué es una intervención temprana? No es más que una oportunidad para favorecer ciertos elementos del neurodesarrollo que probablemente no están tan potenciados para trabajar en función de ellos y acelerar y catalizar su proceso de maduración para que estos sean adaptables a lo que el niño requiere en ese momento. Entonces, la estimulación o la intervención temprana va a favorecer a todos los niños que de repente presentan alguna dificultad en los primeros 5 años de vida. Aun cuando estos niños no reciban el diagnóstico, igual van a tener la posibilidad de beneficiarse de lo que significa la intervención temprana. Entonces, ¿qué es lo que necesita el cerebro? Una continua estimulación, y esta continua estimulación se la proporciona el entorno. Los daños cerebrales infantiles, que es de lo que se ocupa realmente la neuropsicología infantil, puede producirse en diferentes momentos y con repercusiones que también pueden ser diferentes. Es decir, que los factores de alteraciones del neurodesarrollo pueden aparecer en cualquiera de estos periodos, durante el embarazo, en el periodo perinatal y en el transcurso de la infancia. Es decir, ustedes pueden ver signos muy tempranos en los primeros años de vida de un niño, como es en el caso del trastorno del espectro autista, donde ustedes ven signos, por ejemplo, desde los 6 meses, 8 meses, desde los 18 meses, desde los 2 años,
como habrán otras dificultades que puedan presentarse posteriormente, como en el caso del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que se presentan alrededor de los 6 a los 8 años, los signos más claros en relación a este diagnóstico. Sin embargo, muchos de estos niños empiezan a presentar algunos elementos que llaman mucho la atención desde muy temprano. Y por eso es que reciben de repente asesoría o acompañamiento desde temprana edad. Cuando hablo de temprana edad me refiero que son menores de 6 añitos. ¿Cuáles son las competencias de un psicólogo desde el área de neuropsicología infantil? Aquí las tenemos. Una de las cosas que debemos diferenciar es la evaluación neuropsicológica de la neurológica. La neurológica la realiza un médico, un profesional del área de la medicina, especialista en el área de la neurología, y esta evaluación está orientada, o su objetivo es a identificar cuáles son las causas orgánicas que generan la situación que tiene el niño en este momento. Y además es una evaluación que va mucho más orientada a la parte física, a lo neurofísico, es decir, a lo que le sucede orgánicamente a la persona. Mientras que la evaluación neuropsicológica está orientada a identificar cómo impacta los procesos cognitivos complejos como el lenguaje, la memoria, la atención, entre otros, que vamos a ver durante la noche, la vida del sujeto y cómo esto hace que esta persona pueda o no adaptarse a lo que se necesita de él en el entorno y en la edad que presenta, es decir, que responda o no a tareas evolutivas que son propias de la edad. Esa es la diferencia entre las dos evaluaciones. Por lo tanto, una no es más importante que la otra, sino ambas se complementan, es decir, una se necesita con la otra. Por lo que en ocasiones muchos de ustedes asisten solamente al neurólogo, asisten solamente al psiquiatra y no asiste a la evaluación neuropsicológica. Y recuerden que estas son complementos, es decir, el complemento o la suma multidisciplinaria de la evaluación en la infancia es lo que nos va a permitir hacer una intervención mucho más funcional, de mucha más calidad y de mucho más beneficio para el niño y para el adolescente. Entonces, ¿qué es lo que necesita el profesional que se dedica al área de la neuropsicología? Una formación clínica importante en el área de psicopatología infantil, sobre todo si estamos hablando del área del neurodesarrollo, información relacionada con los trastornos del neurodesarrollo, conocimiento en neurociencia y sobre todo cómo funciona el cerebro, competencias para reconocer las tareas evolutivas de la infancia y no solo para reconocerlas, sino también para poder evaluarlas, identificarlas, darnos cuenta cuándo están fallando y cuándo no. Competencias para comprender el funcionamiento del sistema nervioso central y cuándo este funcionamiento tiene implicaciones en el comportamiento de la persona. Experticia para comprender alteraciones, déficits, cambios en el desarrollo madurativo del ser humano. Nosotros en este caso estamos hablando exclusivamente de la neuropsicología en el área infantil, pero la neuropsicología es una disciplina que se aplica a todas las edades, es decir, hay evaluaciones neuropsicológicas para todas las edades y para muchas de las alteraciones psicológicas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una persona que es adulta, que presenta algunos indicadores de depresión, de ansiedad o alteraciones en el estado de ánimo en general, pudiera beneficiarse de esta evaluación partiendo del hecho de que de repente esta situación, que pudiera ser incluso por causas orgánicas en algunos casos, pudiera también interferir en el buen funcionamiento de su sistema nervioso. Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros identificar a través de la evaluación cuáles están siendo estas alteraciones y qué impacto tienen estas alteraciones en algunas áreas de la vida de la persona. La comprensión de la intervención terapéutica para el mejor funcionamiento y la calidad de vida del paciente. Quiero hacer un énfasis acá porque es importantísimo para nosotros que la evaluación neuropsicológica no es una evaluación determinista, es decir, no es para colocar una etiqueta, no es para victimizar ni satanizar el hecho de que el niño tenga una alteración. Por el contrario, la evaluación neuropsicológica debe verse como un punto de partida que puede ser
y es lo más probable que pueda ser cambiante, que pueda movilizarse, que pueda ser distinto, pero que lo que nos permite es identificar dos cosas: el perfil del funcionamiento de la persona, en términos de cuáles son los déficits que tiene esta persona en alguna de las áreas que lo trae a consulta y cuáles son las potencialidades, es decir, cuáles son aquellos recursos que le favorecen, que le brindan calidad, que le brindan funcionabilidad y que de esa manera va a poder favorecer la intervención. Eso es lo primero. Identificar un perfil neuropsicológico que favorezca la ruta de abordaje. Y lo otro que nos permite la evaluación neuropsicológica es el tipo de intervención que necesita la persona. Es decir, que a través de la evaluación neuropsicológica nosotros vamos a tener la oportunidad de conocer cuál es el tipo de intervención y la forma en la que se puede abordar las necesidades del niño en relación a lo que lo trae a consulta. Es allí su objetivo y es allí su importancia. Identificar el perfil de funcionamiento del pequeño y además de eso, cuál es la ruta de abordaje. No pretende la evaluación neuropsicológica ser aquella que le coloca la etiqueta al niño. Además, a mí me gusta siempre esta frase que no es mía, me la copié de alguien, no recuerdo ahorita el nombre, pero estoy segura que fue alguien que me dio clase, que decía que los diagnósticos se deben escribir con lápiz, porque son tan cambiantes que probablemente eso no es lo que a nosotros nos interesa del todo. A lo que a nosotros nos interesa es cuáles son aquellas áreas que podemos potenciar, cuáles son aquellas áreas que necesitamos atender para que el niño pueda tener en su cotidianidad lo que necesita y pueda ir avanzando a su propio ritmo. ¿Cuáles son entonces las características del desarrollo infantil? Y aquí va otra vez, no existe una línea de tiempo de desarrollo cerebral exacta. Sin embargo, la mayoría de los niños desarrolla su cerebro de manera similar, pudiendo distinguirse diferentes etapas. Es decir, que tenemos como que una guía que nos sirve de orientación. Nos sirve de orientación, pero no es determinante, no es exclusiva. Todas las personas son iguales y deben ser atendidas desde su diversidad, deben ser atendidas desde sus características que lo diferencian, desde su individualidad, desde su propia cultura, inclusive desde su propio contexto, de cómo ha recibido toda esa información y esa estimulación del entorno. Entonces, a pesar de que tenemos algunas líneas para determinar las características de desarrollo del niño, también debemos conocer, comprender y acompañar el contexto en el que se desarrollan estas características para poder determinar cuáles son las particularidades de cada persona que asiste a la consulta. Entonces, el desarrollo del sistema nervioso central, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros comprender? Primero, cómo empiezan a formarse las primeras conexiones, es decir, los primeros encuentros sinápticos que van a permitir al niño adquirir competencias, habilidades y herramientas para poder desarrollarse en la vida, desde motoras, lingüísticas, sociales, conductuales, emocionales, ejecutivas, cognitivas, entre otras. Lo que sabemos acerca de la naturaleza versus la crianza es que los genes alimentan esta formación de sinapsis masiva, mientras que el ambiente ajusta el cerebro y lo ayuda a tomar decisiones sobre qué vías mantener y de cuáles deshacerse. ¿Esto qué significa? Que puede haber unas características de neurodesarrollo que no favorezcan mucho al niño, pero depende mucho del entorno y del contexto en el que éstas se atiendan, el que éstas permanezcan o no. Ustedes muchas veces me preguntan, ¿será que alguno de nosotros como papá fue quien causó el hecho de que el niño tenga un comportamiento tan desbordado, el hecho de que el niño sea hiperactivo, impulsivo, desatento, o que tenga algunos comportamientos dentro del espectro? Definitivamente ustedes no fueron quienes lo provocaron, porque muchas teorías apuntan al hecho de la heredabilidad, entre otros aspectos, que no son de nuestro interés en esta noche. Los podemos conversar en otro momento. Pero lo que sí puede suceder es que eso que está en déficit o eso que está alterado, si no tiene un contexto favorable, si no tiene un contexto nutritivo, si no tiene un contexto cálido, puede desbordarse. Es decir, puede generarse mucho más malestar si el niño
no tiene un entorno que lo soporte, si un niño no tiene un entorno saludable que le permita a él desarrollar y potenciar habilidades para el manejo de esos síntomas. Por ejemplo, si yo tengo un niño con dificultades conductuales y además tengo un entorno que es poco funcional, donde de repente no hay reglas, límites y las cosas no están claras, donde las relaciones parentales son complejas, entonces por supuesto que ahí yo voy a tener un niño que va a tener una conducta desbordada y que probablemente el mayor porcentaje de responsabilidad en esa conducta desbordada vaya a ser de la familia y no propiamente del diagnóstico del niño. Entonces, ciertamente papá y mamá no son quien provoca ningún trastorno del neurodesarrollo, pero puede ser el entorno el que genere la mayor de las situaciones que se presentan dentro de estos diagnósticos. Entonces, mucho cuidado porque nosotros hemos dicho que el 80% del avance de un niño y de un adolescente que tenga un trastorno del neurodesarrollo depende muchísimo del contexto en el que se encuentre. Más allá de la intervención terapéutica que sí lo va a beneficiar, por supuesto que el hecho de que tenga un contexto que lo acompañe, que lo ayude, que lo estimule, lo va a beneficiar mucho más. Los cerebros flexibles de los niños nos brindan una oportunidad única para crear bases sólidas sobre las cuales se construye el resto de su vida. ¿Esto qué significa? Que mientras más temprano nosotros atendamos las necesidades y los déficits de los niños, mayores oportunidades van a tener ellos para desarrollar calidad de vida a lo largo de su vida y para poder tener una vida autónoma, independiente, consciente, saludable. Entonces, mientras mayor nosotros tengamos el apoyo en relación a lo que el niño necesita, mejor, más nos vamos a beneficiar nosotros y ellos, por supuesto, como protagonistas de lo que su cerebro les puede dar. Sí, no sé si hay preguntas hasta aquí, yo hablo mucho, ustedes simplemente pregunten. Fíjense allí cómo se va desarrollando un poco el cerebro de los pequeños. Tenemos aquí uno de una semana. Así es una gran responsabilidad, no tanto de hacer las cosas bien, Mabel, más bien de hacer las cosas de una manera consciente, porque los errores, las fallas y las equivocaciones no significa que está mal, por el contrario, eso forma parte de lo que significa ser un humano. Los seres humanos nos equivocamos, fallamos, etc. Pero mientras más conscientes seamos de las necesidades que todos tenemos, los niños y todos los que integran la familia, mejor nos vamos a sentir a la hora de atenderla. Porque con negarlas no las resolvemos. Probablemente a veces cuando las negamos, lo que hacemos es que las empeoramos. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la primera vez que una de las personas o del núcleo familiar o de la escuela se dio cuenta que el niño tenía una dificultad y el momento en el que recibe el diagnóstico? Pasan alrededor de 3 a 5 años. De 3 a 5 años, desde la primera vez que se observaron algunos signos y el momento en el que el niño recibe el diagnóstico. Y todo esto depende de muchos factores, entre ellos el hecho de que a veces nos cuesta asumir que los niños tienen ciertas dificultades, o que a veces nos cuesta asumir que los niños necesitan ayuda, o nosotros como adultos tenemos tantas expectativas que no son reales, que tendemos a hacer que los pequeños sean quienes paguen con todo esto que nosotros como adultos no hemos resuelto. Entonces la invitación es a que seamos más conscientes. Ir a una evaluación, ir a un especialista, ir a un profesional de la salud mental no me hace menos que otra persona, por el contrario. Es muy valiente y es muy valiosa la tarea de asumir que necesitas ayuda y además ir a que un profesional para que pueda acompañarte y pueda atender lo que tú necesitas. ¿Cierto, Winnie? Así es, así es. Buenas noches para todos los que no había saludado. Un placer estar nuevamente este lunes, lunes de aprendizaje, lunes de experiencias, acá con ustedes. La he comentado durante esta primera media hora la importancia, primero lo que es una evaluación neuropsicológica y la importancia de la observación como padres en todo este proceso de desarrollo madurativo. Nos ha explicado paso a paso cuáles son estas evidencias, ¿sí? Lo podemos ver en las imágenes, cómo se desarrolla el cerebro, las competencias que debe tener un especialista
y los beneficios también. Fíjense, vamos a pasar la diapositiva, Lejos. Una de las primeras observaciones que tenemos que hacer como papás es eso, observar el desarrollo madurativo de nuestro hijo. ¿Y qué es eso del desarrollo madurativo? Bueno, no es más que el alcance de competencias o adquisiciones de tareas esperadas para su edad. Y si bien es cierto, le comentaba hace un rato que no todos los niños reaccionan o aprenden o se desarrollan dentro de a un mismo tiempo o a un mismo ritmo, sí tenemos límites o espacios evolutivos esperados. Porque los niños responden en cierta forma simultáneamente, ¿sí? Este desarrollo madurativo tiene que ver con lo físico, con lo motor, con lo social y con el lenguaje. Elementos básicos que nosotros podemos observar como papás. Acá les colocamos ciertas tareas evolutivas de las cuales somos capaces de ver, ¿ok? Como la sonrisa. Si mi hijo cuando yo le sonrío, él me devuelve una sonrisa, o si para que él me sonría yo necesito hacer malabares como cosquillas, como un juguete, y no es capaz de responderme voluntariamente. ¿Okay? Esta tarea evolutiva como la sonrisa se espera en una edad promedio entre los 4 y 6 meses de edad. Sin embargo, tenemos un límite, es decir, que puede aparecer hasta los 8 meses. ¿Ok? Los 8 meses. Incluso se puede dar en las primeras semanas de vida. A ver, alargar la mano y coger un objeto, ¿sí? Cuando le sonamos una marasca y él puede tomarlo, ¿okay? Este tipo de tareas evolutivas también se puede dar entre los 5 meses y podemos esperar hasta los 6 meses. Subheptación con apoyo, ¿sí? Andar sin ayuda hasta los 13 meses. Palabras sueltas con significados alrededor de los 12 meses. Y aquí es importante, siempre tenemos que ver como un número. Ay, mi hijo no habla o mi hijo habla, pero ¿cuánto habla? ¿Cuántas palabras? Es importante poder hacer como un registro de cuántas palabras nuestro hijo dice. Y así es mucho más fácil poder entender si este proceso de palabras sueltas con significado se está dando. ¿Cuáles son las 5 primeras palabras claves en un niño? Papá, mamá, agua. Si toma biberón o toma o tiene lactancia, puede decir tete, teta, como lo llamen, titi, algunos niños lo llaman titi, ¿ok? Ven es una de las palabras también que aprenden fácilmente. Entonces, esta tarea evolutiva es importantísima, sobre todo porque en ocasiones se adquiere y llegado a una edad límite como entre los 3 años y medio, vemos retroceso. Entonces, esto me está indicando este retroceso de, antes decía 20 palabras o 10 palabras y ahora solo dice 2 o 3, me indica que hay una dificultad en este proceso de desarrollo que él está viviendo. Puede decir frases entre los 21 y 24 meses, alimentarse a una taza sin ayuda a los 15 meses, vestirse por sí mismo entre los 3 y los 4 años, el control de esfínteres de día aproximadamente a los 2 años, sin embargo podemos llegar a un límite de 48 meses, y el control de esfínteres de noche a los 3 años o incluso a un límite de 72 meses. Fíjense, más o menos estas tareas evolutivas que las hemos llevado el día de hoy hasta los 3 años, nos pueden indicar, son los primeros indicadores que me dicen a mi mamá o que le dicen a papá algo no está funcionando como debe ser. Porque si bien es cierto, el proceso madurativo es
a veces pensamos que es netamente biológico, simplemente se da, y justificamos mucho diciendo, es que el papá tardó en hablar, es que la mamá dejó el pañal a los 5 años, o ese tipo de justificaciones, ¿ok? Nos hacen ver que la situación no es tan difícil ni es tan grave como parece. Lai les comentaba que las primeras evidencias de que hay una deficiencia o hay una situación que resolver aparecen en una edad específica, más o menos en esta que le estamos comentando, antes de los 3 años. Pero terminamos recibiendo un diagnóstico 3, 4 o 5 años después. ¿Por qué? Porque ese no pasa nada, su papá también le pasaba o su mamá también le pasaba, esa justificación que la hacemos muchas veces por miedo, por temor, o por dejarnos llevar por lo que otras personas dentro de la familia nos dicen, perjudica mucho el poder recibir un diagnóstico a tiempo. El desarrollo madurativo no solamente es biológico, es decir, no simplemente está dentro del organismo del niño. Hay muchas cosas que interfieren en él, como el entorno, como las relaciones con los demás, si yo hablo con mi hijo, si yo juego con él, si yo interactúo de una forma sana. Y también la estimulación que cada niño tenga. Según la estimulación que cada niño reciba, obviamente sus posibilidades de tener un desarrollo madurativo apto son mayores. Ahora bien, si hay una carga biológica o genética allí marcada, no siempre esta estimulación o esta sana relación con la familia va a favorecer. ¿En qué sustentamos la clínica? ¿En qué hacemos nosotras? ¿Qué significa el proceso de evaluación y por qué lo hacemos? Fíjense, lo primero que hacemos nosotros es la exploración madurativa, como les hablaba hace un momento, es lo más importante, es lo primero que se observa. ¿Qué vemos dentro de esa exploración madurativa? El antes, el durante y el después del nacimiento. Es imprescindible saber si el niño o la niña fue planificado, si hubo alteraciones durante el embarazo, como alteraciones emocionales en la madre, situaciones familiares, accidentes, infecciones, infinidad de situaciones que pueden ocurrir durante y obviamente después del nacimiento. También verificamos todo lo que tiene que ver con la herencia, la genética, la cultura, la crianza, porque todo esto tiene que ver, asume una carga bastante significativa a la hora de observar la conducta del niño. Otro elemento que utilizamos o que está dentro de la clínica del diagnóstico es la exploración de psicopatologías, ¿sí? Ahí podemos observar los déficits, ¿sí? Aquellas cosas que papá y mamá me refieren que aún no se están cumpliendo, las alteraciones, es decir, dentro de las alteraciones podemos ver aquellos comórbidos. ¿Qué son comórbidos? ¿Con qué se ha casado eso que me están comentando? A ver, mi hijo tiene un trastorno del lenguaje o mi hijo tiene una deficiencia en el lenguaje. No se le entiende lo que dice, verbaliza pocas palabras. Bien, si bien es cierto, nosotros observamos con mucha atención lo que papá y mamá nos comentan, muchas veces ese trastorno del lenguaje o esa deficiencia en el lenguaje viene acompañada de otro elemento. Otro elemento puede ser cognitivo, puede ser emocional, puede estar asociado a la función ejecutiva y por tanto podemos mirar si hay alguna alteración que acompaña, que se casa con ese primer elemento que nosotros hemos observado. Otro elemento que exploramos que es sumamente importante es los comportamientos desadaptativos. Si bien es cierto, los niños presentan berrinches, llanto, manipulaciones, lo podríamos llamar en casa, ¿sí? Todos estos comportamientos, hay comportamientos que son dentro de lo esperado y hay otros que no. Y es allí donde entra la exploración psicopatológica. Podemos observar
si hay un dramatismo exagerado, si hay teatralidad, si el niño es colaborador, si se defiende constantemente, si está a la defensiva, si es confiado, si es pasivo. Todos estos comportamientos que se pueden evidenciar dentro del proceso de evaluación son importantísimos porque generan un elemento extra a la evaluación y me permite observar realmente un perfil completo. Y si este comportamiento que él está asumiendo responde a una deficiencia o a una dificultad en el neurodesarrollo o hay otros elementos psicóticos o psiquiátricos asociados. También evaluamos las exploraciones de potencialidades, sus gustos, sus intereses, sus canales de conexión con el entorno. Evaluamos los vínculos, los soportes, la valoración personal, las respuestas hacia el ambiente. Esto también es imprescindible, porque Lai también les comentaba hace un momento que la evaluación neuropsicológica no solamente me brinda los elementos que están en deficiencia, sino también aquellos que están en potencialidad y que podemos utilizar a nuestro favor o a favor del niño para generar cambios en aquellas características que están en deficiencia. Fíjense, a mí me asombra, bueno, ya no me asombra, me asombraba, la cantidad de papás que asisten a consulta y cuando nosotros le preguntamos cuál es el motivo, por qué están acá, hay una lista de situaciones indeseadas del niño o preocupaciones del niño bastante amplia. Y cuando le preguntamos, hacemos un paréntesis y decimos, ¿y qué le gusta hacer a tu hijo? ¿Cuál es su mayor interés? ¿En qué es bueno? ¿Cuál es su materia favorita o cuál es su canal de observación, su canal de aprendizaje? ¿Le gusta observar? ¿Le gusta dibujar? ¿Le gusta escuchar? ¿Qué hace? Hay un silencio total en los consultorios, hay un silencio total en la terapia. Y esto es debido a que normalmente vemos aquellas cosas negativas. Nos enfocamos mucho, es mucho más sencillo ver lo que no nos gusta o lo que nos desagrada que aquellas cosas que sí. Y en este caso de la evaluación neuropsicológica es importantísimo porque es lo que me va a permitir a mí mantener un equilibrio sano y consciente y poder acercarme al niño de una manera más responsable y más empática. No sé si Lai está por allí porque ya no la veo. Ahí está. Dentro de las áreas de evaluación que podemos tener, tenemos tres, las hemos dividido en tres. El área de ejecución, que tiene que ver todo con cómo funciona el niño y cómo se desarrolla a nivel motor. ¿Okay? Si el niño mantiene el equilibrio, si es capaz de ejecutar tareas simples, si sigue instrucciones, si todo lo que tiene que ver con su motricidad fina, si es capaz de rasgar, de cortar, de pintar, depende de la edad, obviamente del desarrollo madurativo. Si puede saltar. Y también los niños que tienen una exacerbación en esta área, aquellos niños que no pueden mantener su control motor, aquellos niños que requieren una descarga física bastante fuerte o alta. También tenemos la cognición y allí evaluamos todo lo que tiene que ver con la inteligencia y los procesos mentales superiores, como la función ejecutiva, que tiene que ver con todos estos procesos de planeación, de organización, de control del tiempo, bueno, muchísimos otros elementos que utilizamos a diario y que son imprescindibles junto con la inteligencia para poder tener un desarrollo aceptable o adecuado. Y también observamos la interacción. Dentro de la interacción podemos ver el juego y la socialización, así como la comunicación. Esto para nosotros es esencial. No solamente lo evaluamos en niños TEA, que es normalmente donde se evalúa, sino en todo el proceso de neurodesarrollo, porque este proceso de ser yo, de identificarme como persona y de poder
reconocer al otro y relacionarme con él es imprescindible para el ser humano. Nosotros somos seres sociales, por tanto es un área súper interesante y que no puede faltar en el proceso de evaluación. Pasemos. Bien, ¿cuál es la finalidad de la evaluación neuropsicológica? Ok, me han dicho muchas cosas, pero ¿en qué consiste? ¿Qué voy a recibir? ¿Qué deberían entregarme cuando mi hijo recibe una evaluación neuropsicológica? Bueno, está basada en, como les decimos, le hemos repetido, el desarrollo del niño, es decir, cuál es su proceso evolutivo y si éste responde a sus necesidades. Evalúa la inteligencia, evalúa la motricidad, la memoria, el lenguaje, la capacidad de percepción visual y auditiva, las conductas, las funciones ejecutivas y las emociones. Es decir, que la evaluación neuropsicológica me permite tener un perfil completo de lo que es el ser de mi hijo. Mi hijo no es una condición, mi hijo no es un trastorno, mi hijo no es una conducta indeseada, mi hijo es un conjunto de elementos emocionales, sociales, conductuales, cognitivos, y todos estos elementos me lo permite ver la evaluación neuropsicológica. A ver, es importante para cerrar, estamos con esta y otra diapositiva más para cerrar, que podamos ver cuál es la diferencia entre una evaluación de descarte en trastorno de neurodesarrollo y una evaluación neuropsicológica, ¿sí? Fíjense, dentro de la evaluación de descarte, yo consigo un diagnóstico que es imprescindible. Muchas veces necesitamos saber, tener el nombre, porque estamos en una búsqueda de respuestas. Como papás estamos en una búsqueda de respuestas. Y cuando conseguimos el nombre de qué es lo que está ocurriendo, eso nos da tranquilidad, nos da miedo, sí, nos da mucho miedo, pero nos dice, respira, que no estabas mal, hay algo que está ocurriendo y se llama de esta forma. ¿Okay? Entonces me da un diagnóstico de la alteración que puede estar ocurriendo en el sistema nervioso central, me permite descartar si hay otras alteraciones o enfermedades asociadas o que estén incidiendo en esas conductas, como por ejemplo tumores u otros elementos que pueden estar haciendo que nuestro niño tenga conductas que parecen ser un trastorno de neurodesarrollo, pero no lo son. ¿Okay? Me permite tener una inserción oportuna al tratamiento farmacológico. Hay niños que lo requieren y no podemos negarnos a esto. ¿Okay? Entonces, esta evaluación de descarte me va a permitir tener una dosis, un medicamento oportuno y acorde a las necesidades de mi hijo. Y también me brinda recomendaciones generales. Normalmente cuando recibimos el diagnóstico, entonces nos dicen, mire, tiene que ir a psicología, o es importante que el niño haga estas actividades, y de esta forma usted lo va a poder ayudar. ¿Okay? Entonces eso es un primer acercamiento a esto que se llama trastorno de neurodesarrollo. ¿Sí? Ahora bien, esto es la base, es lo primero que podemos hacer o lo primero que tenemos que hacer, incluso lo primero que hacemos. Pero no todo queda allí. Pasamos a la evaluación. ¿Qué me da la evaluación neuropsicológica? Me permite tener un perfil completo de la personalidad y sus características, como hace un rato les decía. Me permite visibilizar sus potencialidades y sus déficits, ¿sí? Y mantener ese equilibrio del que les hablaba hace un momento. También me permite jerarquizar las necesidades terapéuticas. Miren, muchos niños nos llegan del neuropediatra con las mamás muy asustadas diciendo, es que la doctora o el doctor me ha dicho que mi hijo necesita terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia sensorial, terapia de conducta, terapia psicológica. Y está abrumada, además de, bueno, poder recibir algún medicamento, etcétera, etcétera. Y están abrumados. El perfil de la personalidad y las características del niño me va a permitir jerarquizar cuáles son sus necesidades, ¿sí? Ejemplo, el niño sí requiere todas las terapias que el médico ha dicho, él ha acertado.
exactamente. Pero ¿por dónde vamos a iniciar? Me va a permitir tener una ruta de abordaje. Les doy un ejemplo sencillo. A ver, un niño con desborde emocional, con dificultades de conducta, con dificultades en el lenguaje, que ha tenido un diagnóstico de TEA, por decirlo de alguna forma. A ver, es un ejemplo que se me viene a la mente. ¿Por dónde empiezo? Ese niño probablemente requiere terapia ocupacional sensorial primero. ¿Por qué? Porque él necesita regular su cuerpo, reconocerse como persona para luego poder insertar otras actividades. Si el niño no se sienta, ¿cómo va a recibir terapia de lenguaje? Si el niño no se sienta, ¿cómo recibe terapia conductual? ¿Ok? Entonces la base sería la terapia ocupacional. En este caso que estoy ejemplificando, no todos los casos son iguales y por eso es importante el perfil. ¿Ok? A ver, una vez alcanzado ciertos objetivos de la terapia ocupacional, el niño puede pasar a terapia de conducta. Pero este proceso no es solo, no es del niño netamente. Nosotros como papás también tenemos que aprender. Entonces, mientras el niño está en terapia ocupacional, yo recibo terapia como papá de modificación de conducta y voy aprendiendo en qué consiste este diagnóstico y qué puedo hacer yo para ayudar. ¿Okay? Entonces, es un proceso paralelo. ¿Sí? Bien, el niño recibió terapia ocupacional, los papás reciben acompañamiento terapéutico psicológico, el niño luego pasa a terapia de conducta y ahí, solo así, ahí recibe terapia de lenguaje. ¿Por qué? Porque ya puede seguir instrucciones, se puede mantener sentado, puede atender su atención puede estar presta ante una actividad. Entonces, fíjense, cuando nosotros recibimos todo este proceso o todo este número de terapia, lo primero que pensamos como papás es en la terapia de lenguaje. ¿Por qué? Porque la terapia de lenguaje en este caso va a responder a mi necesidad inmediata. Y mi necesidad inmediata o más observable es que mi hijo no habla. ¿Cuántos papás se sienten identificados con eso? Entonces, es importante poder ver cuáles son las bases. El niño necesita tener un desarrollo motor fino y grueso, acorde para poder hablar, porque eso indica nuestro cerebro. Entonces yo no puedo avanzar a un peldaño más arriba cuando mi base no está afianzada. Todo este proceso de jerarquización de necesidad terapéutica me la da el proceso de evaluación neuropsicológica. A ver, me permite ver posibles comorbilidades, como les hablé anteriormente, me permite reconocer, reconocimiento de áreas cerebrales afectadas y su oportuna intervención. A ver, mi hijo tiene dificultades de memoria, pero ¿cuáles? ¿En qué área específicamente? ¿Será la memoria a corto plazo? ¿Será la memoria a largo plazo? ¿Será la memoria ejecutiva? ¿Qué está ocurriendo allí? Entonces, la evaluación me va a permitir poder ver esa área en específico, cuál está afectada y cómo puedo intervenir oportunamente. Además de recibir recomendaciones personalizadas y secuenciales. Como les había hablado hace un momento, me da esa ruta de intervención que me dice qué paso voy a hacer primero, segundo o tercero. Bien. La evaluación virtual. Muchos papás ahorita tienen mucho temor con respecto a la evaluación virtual. Hoy les queremos mostrar algunas ventajas y algunas desventajas de esta evaluación. Y obviamente todas las preguntas que puedan tener, estamos dispuestas a responder. Bueno, dentro de las ventajas podemos hablar del ahorro, obviamente de tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque este tipo de terapia requiere menos tiempo de desplazamiento y los que estamos en Lima lo agradecen mucho para poder realizarse. Por tanto, esto me permite tener, obviamente, además de tiempo, un mayor resultado económico, ¿ok? Menor resultado económico. Bien, también me permite tener accesibilidad, ¿ok? ¿Para quién? ¿Para quién es accesible esta terapia? Para los que están en otros países, ¿ok? Y quieren, trabajar con una terapeuta en específico o con un programa en específico.
para las personas que tienen limitaciones físicas o psicológicas, como las fobias, como los temores, ¿okay? Que eso les impide tener una facilidad para desplazarse, o las personas que estamos que estamos padeciendo o que estamos atravesando por esta situación de pandemia, obviamente, donde no podemos movilizarnos con seguridad o tranquilidad. También me permite o me da facilidad de expresarme. Fíjense, muchas personas consideran que la terapia presencial favorece la cercanía, el vínculo, y si bien es cierto, para muchas personas es importante y necesario el acercamiento personal, para otras, como los adolescentes, por ejemplo, les resulta más fácil. Es más fácil expresarse y hablar sobre sus preocupaciones con una persona, con un terapeuta, un psicólogo online. ¿Por qué? Porque lo asociamos con cuando chateamos o cuando hablamos por teléfono, que es la dinámica o el medio de comunicación que ahorita se está utilizando. Y no hablo de ahorita de pandemia, hablo de esta era tecnológica, sobre todo, como les digo, para los adolescentes. Hay personas que les es mucho más sencillo poder recibir la terapia desde este punto de vista. Ahora, dentro de las desventajas, para nosotras no es recomendable recibirla para niños menores de 4 años, a menos que tenga condiciones psicológicas. ¿A qué me refiero con esto? A que, bueno, ya es evidente, ya hay unas alteraciones muy fuertes, y por tanto, si en las circunstancias no me permite movilizarme a recibir una terapia presencial o una evaluación presencial, yo necesito tener un acompañamiento virtual. ¿Por qué? Porque el acompañamiento virtual por lo menos me permite tener una base. Un momento, por favor. Aquí estoy, disculpe. Bien. Otra de las desventajas que tenemos es que lo hemos colocado de las desventajas porque nos ponemos en el lugar de mamá y en el lugar de papá. Y sabemos que es complejo y es difícil. Y es que requiere una participación activa de sus cuidadores. Es decir, cuando antes podíamos ir al centro y llevar al niño a la evaluación o la terapia y nos retirábamos o esperábamos, ahora por el contrario se espera una participación constantemente de nosotros. ¿Sí? Se espera que activamente estés involucrado en el proceso, que puedas comprender las actividades que se realizan, que puedas incluirlas en tu día a día, que es lo real, que es lo ideal que esto ocurra. Pero también sabemos que esto genera ciertas preocupaciones en los papás. Por eso también lo hemos colocado como una desventaja. Bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que hayamos podido disipar algunas de las dudas que tenían. Yo quiero agregar una cosita al tema de las ventajas, ¿no? De la evaluación neuropsicológica. Y lo digo desde mi experiencia atendiendo en este periodo, porque también ha sido para nosotros un aprendizaje, repensar también cómo se realiza el proceso de evaluación, cómo podemos ajustarlo, a quiénes favorece y a quién por el contrario no favorece. Entonces todos estos elementos los hemos considerado, y en una cosa sí me ha parecido beneficiosa, que los padres, al acompañarnos como coterapeutas, que es como nos gusta llamarlos a nosotros a ustedes, se han podido dar cuenta de cuál es su responsabilidad en relación al proceso. Es decir, ya no son sujetos pasivos del proceso, sino que son sujetos activos. Y entonces hacen preguntas muy interesantes. Por ejemplo, yo no sabía la diferencia entre la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Yo no sabía qué significaban las funciones ejecutivas. Yo no sabía qué significaba que mi niño tuviera una capacidad intelectual límite. Yo no sabía lo que significaba que mi hijo tuviera dificultades en la velocidad de procesamiento. Entonces, todas esas cosas, al estar acompañando directamente al niño,
y nosotros siendo simplemente quien dictamos las instrucciones y ustedes básicamente los que nos acompañan, nos ha brindado la oportunidad de que todos podamos aprender, que ustedes pueden aprender de nuestro trabajo y a nosotras acercar nuestro trabajo a ustedes. En el proceso terapéutico para mí ha sido maravilloso porque los papás han desarrollado habilidades y competencias para la intervención terapéutica súper interesantes, porque se han hecho cargo de lo que significa, por ejemplo, un proceso de conducta, un trabajo con las repeticiones en relación a las tareas que les colocamos en la consulta, la importancia de que vamos trabajando por procesos, desde el más simple hasta el más complejo, de que vamos paso a paso, de comprender también el ritmo del niño, la forma en la que se comunica el niño, la potencialidad que tiene el niño y no desestimarlo y decir yo no sabía que él podía hacer tal cosa. Todo esto nos hemos dado cuenta a través del proceso virtual que estamos teniendo. Entonces, ha sido una oportunidad para aprender y una oportunidad también para desaprender lo que hacían. Para nosotros es una ventaja total que los papás puedan apropiarse de cada proceso terapéutico que atraviesa su niño y sobre todo comprender y ser mucho más empáticos, ¿no? Ante las conductas y ante las respuestas que ellos dan. Sin embargo, como les dije, lo hemos colocado como una desventaja porque muchos papás, sí notamos que hay muchos papás que tienen miedo en un principio de asumir la responsabilidad, sienten que no lo van a poder hacer. Sin embargo, las personas que nosotros llevamos en el proceso terapéutico nos han demostrado que sí se puede y no solamente se puede, sino que hay resultados magníficos, maravillosos. Bien, hasta ahora yo me voy a despedir de la gente de Facebook porque vamos a comenzar a responder las preguntas y me parece que eso es algo muy personal, entonces creo que voy a dejar de compartir. Un abrazo a la gente de Facebook, gracias, que por ahí veo gente conectada y nos quedamos con las respuestas a las preguntas. Ahora sí, Winnie, no sé si tú lees y yo voy respondiendo algunas o vamos respondiendo las dos. Claro, perfecto, déjame ver. Déjame, que no me había dado cuenta que habían tantas preguntas. Hay muchas, sí. Sí. Dice, mi hermana y padre son TDAH y yo también, así que mi hijo tenía que venir con TDAH. Sin embargo, además tuve un hematoma uterino por un accidente automovilístico. Esto afecta también el neurodesarrollo de mi hijo. Bueno, no sé si es una pregunta realmente, pero... Sí, en definitiva, mire, ahí hay factores genéticos y hay factores epigenéticos. Los factores genéticos tienen que ver con la alta heredabilidad por tener personas familiares directos con el diagnóstico. Y los epigenéticos tienen que ver con dificultades durante el embarazo o dificultades contextuales que interfieren en el desarrollo perinatal o postnatal también. Entonces, fíjense, ahí está un poco la respuesta de lo que le decíamos cuando hablábamos de que en algunos casos el neurodesarrollo tiene mucho que ver con cómo está la relación entre mi herencia, mis genes, mi epigénesis, mi génesis y mi epigénesis, es decir, lo que está fuera de mí en el contexto. Entonces, en este caso, por supuesto que hay una predisposición alta a alteraciones del neurodesarrollo porque hay herencia y además de eso hay factores epigenéticos que generaron de repente un desarrollo gestacional un poco complejo. Dice, mi niña de 9 años con TDAH a veces habla como bebé. ¿Es parte de su TDAH? Los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad generalmente son un poco inmaduros. Inmaduros, pero inmaduros más en lo emocional. En la gestión emocional, en la regulación emocional, en el factor de tolerancia a la frustración, en el manejo de los conflictos, en la toma de decisiones. Hay muy pocos niños con dificultades de lenguaje que permanecen en la vida del pequeño. Es decir, ellos pueden comenzar teniendo dificultades de lenguaje como tartamudez, pronunciar inadecuadamente las palabras, es decir, articulatorio, fonológico, pero rara vez esto permanece con los niños. Así que sería bueno chequear por qué lo está haciendo, cuáles son las necesidades que tiene para comunicarse de esa manera, porque si ya ella o él, no recuerdo si es niña o niño, Niña. Niña, si ya ella desarrolló un lenguaje funcional para su edad,
y aún así sigue utilizando un lenguaje de bebé, tiene un poco más que ver con un tema de conducta, de adaptabilidad al contexto, de necesidades emocionales, más allá de ser una situación realmente de lenguaje. De todas maneras, esto es hipotético. Podemos chequear a través de una consulta y ahí pues podríamos dar respuestas que sean mucho más claras para lo que la niña necesita. A ver, por qué mi niño de 7 años no fija la mirada cuando le hablas? Casi siempre mira al piso o a otro lado. A ver, ¿el niño tiene TDAH o tiene autismo? No dice, solo dice porque Si, mi niño si de 7 está años. dentro del espectro autista, recuerden que el contacto visual es súper complejo para el autismo. Una de las cosas que más genera dificultades a nivel social para las personas con autismo es el contacto visual, porque el autismo es una dificultad social en la interacción, en el contacto, en la socialización y todo lo que involucra el contenido social. Entonces, cuando yo hago contacto visual, yo estoy teniendo una comunicación directa contigo. Y en la mayoría de los casos TEA, la comunicación social está muy afectada. Entonces, si es un caso TEA, probablemente haya que atender sus habilidades sociales para que fije la mirada. Si es un Sí, caso de TDAH, posiblemente sea dificultades muy altas en la atención. No sé qué querías agregar, Winnie. sí, quería agregar, bueno, como no dice el diagnóstico, ¿no? Si el niño no está dentro de un diagnóstico en específico, lo primero que tendríamos que saber es, si no fija la mirada porque no puede, ¿ok? Si lo hemos intentado, le hemos pedido que mire, lo hemos instigado y no puede hacerlo o porque realmente no quiere hacerlo. ¿Okay? Sí, esas dos respuestas nos va a ayudar a determinar qué es lo que podría estar ocurriendo. Entonces creo que es importante que mamá puedas observar y una vez que lo puedas observar, acercarte al live o a mí para poder darte una respuesta más oportuna. Además, un solo signo no significa que el niño tenga una situación X, oye, como decían por ahí, una golondrina no hace verano, hay que esperar y ver cuáles otras cosas interfieren en la cotidianidad del niño para así poder determinar si realmente hay alguna dificultad. Sí. Víctor pregunta, mi hijo a veces al hablar tartamudea mucho cuando se pone nervioso. Dice que le falta el aire. ¿Tiene que ver con el TDAH? A veces sí. ¿Y por qué? Porque acuérdense que la impulsividad es un factor protagónico en el TDAH. La impulsividad y la ansiedad generan que a veces los niños tengan muchas ideas muy rápido, y entonces quieran transmitir las ideas a la misma rapidez que la piensan y tengan dificultades para pronunciarlas. Entonces, probablemente sí tenga que ver con el TDAH. Habría que chequear también cómo está su nivel de impulsividad y su conducta regulatoria, porque también tiene dificultades para regularse. Y a partir de ahí entonces podríamos decirte si qué es lo que necesitamos, si necesitamos atender realmente la comunicación o lo que necesitamos atender es la conducta regulatoria, el Así control es. inhibitorio, la gestión de las emociones, ese tipo de cosas. Dice, mi hijo comenzó a tartamudear a los 5 años y duró 2 años. Y de ese tiempo entramos a una terapia donde le ejercitaron a hablar más despacio y aprender a respirar correctamente. En casa también bajamos la aceleración de nuestras actividades y eso ayudó mucho. Bueno, Fíjense, ahí tiene un ejemplo de cómo pudiéramos responder a la impulsividad y cómo podríamos minimizar la dificultad regulatoria en los niños. Sí, muchas veces consideramos la tartamudez como un trastorno del lenguaje y si bien es cierto, es un trastorno del lenguaje, es lo que está detrás de ese trastorno del lenguaje casi siempre o siempre es un trastorno emocional o una deficiencia emocional. Es importante poder verificar también qué está ocurriendo con las emociones de sus chicos, si son capaces de expresarlas y cómo están los niveles de impulsividad, como lo hablaba Laira. A ver, todo bien clarito y bien explicado. Gracias, Daniela. Dice Sara, ¿el TDAH tiene que ver con cómo llevas tu embarazo o si tuviste complicaciones al dar a luz? Mira, Daniela pregunta. ¿Quién pregunta? No, Sara. Sara, te comento que no hay todavía una
explicación única y exclusiva de qué es lo que produce el TDAH. Por eso es un trastorno. Sin embargo, las teorías apuntan en un porcentaje muy alto a que si tú llevas un desarrollo gestacional con complicaciones, eso va a predisponer mucho el desarrollo madurativo del niño y el neurodesarrollo se puede ver afectado. Entonces, pudiera ser un sí o pudiera ser un tal vez. Me gusta más el tal vez porque habría que evaluar otros elementos que estén involucrados, a ver si eso fue lo que en tu caso produjo el hecho de que el niño tuviera un TDAH, porque cada caso puede ser diferente, porque los orígenes todavía no están claros, ni en el TDAH ni en el autismo. Pero sí, efectivamente, un embarazo con complicaciones puede predisponer a un trastorno del neurodesarrollo. Así es, así es. Mabel pregunta, ¿en cuántas sesiones se realiza la evaluación neuropsicológica y a partir de qué edad se puede hacer? La evaluación neuropsicológica depende más del profesional en términos de sesiones que si hay una estándar. Lo que sí es cierto es que la evaluación neuropsicológica no se hace en una sesión, pero puede tener tantas sesiones como el profesional lo considere. Por ejemplo, nosotras en nuestro caso manejamos 2 sesiones con papá, una de inicio y una de cierre, de entrega de informe y 3 sesiones con el niño. Cada sesión de entre 45 a 60 minutos. Cuando son escolares, es decir, cuando tienen 7 años o más. Cuando son preescolares, niños pequeños, nos demoramos un poco más porque por supuesto, son más pequeños. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos condiciones. Y la primera condición que necesitamos es que ustedes puedan acompañarlos, sea o no sea funcional el niño. Que el niño pueda seguir algunas instrucciones básicas también. Y en el caso de los niños mayores de 7 años, su capacidad comunicativa es muy importante para nosotras, para poder determinar cuáles son las posibilidades que tenemos para poder valorar su perfil cognitivo. Entonces va a depender mucho de cada niño, por ejemplo, yo no puedo tener las mismas sesiones con una persona con autismo moderado que con una persona con TDAH leve, porque son niveles de funcionamiento distintos. Para eso se hace la primera consulta. Y en la primera consulta es importantísima porque en la primera consulta nosotros evaluamos los antecedentes, la historia de la persona, el motivo que lo trae a consulta, cuáles son las necesidades del niño para así poder seleccionar el proceso de evaluación que más se ajuste a lo que el niño necesita. Así es. Dice Daniela, mi hijo tiene autismo. Me costó interactuar y que me viera los ojos. Aún mira hacia arriba, pero ya menos. Si me bajo a su altura, él tiene 8. Y si no le digo, mírame a mis ojos mientras habla y vamos bien. Es decir, Daniela, que para que ella poder tener contacto visual, se baja a su altura o le pide que la mire. Sin embargo, yo les voy a contar algo, y esto que queda entre ustedes y nosotros, no se lo vayan a decir a nadie. El contacto visual no siempre es necesario para establecer una conexión con una persona. Y para las personas con autismo es sumamente difícil conectarse visualmente a pesar de que sí estén atendiendo y respondiendo a lo que se necesita de ellos. Entonces, no los obliguen. Sí tenemos que trabajarlo y nosotros lo trabajamos mucho cuando realizamos entrenamiento en habilidades sociales y programas de conducta especializados para personas con TEA. Pero no es que sí o sí él tenga que tener un contacto visual permanente, porque eso puede generar mucho malestar, mucha angustia para el niño, mucho estrés, y no necesitamos que eso esté presente para que él sea funcional. Acuérdense que para nosotras no pretendemos normalizar al niño y convertirlo en un niño que no es. Más bien necesitamos adaptarnos a sus propias necesidades y diversificar la forma en la que todos lo podemos percibir para que él pueda adaptarse. ¿Se quedó colgada Winnie o me quedé colgada yo? Díganme por favor si me están escuchando. Alguien que me pueda decir, por favor. Hola, ahora volví. Yo fui la que me había ido. Yo decía, no sé si es Lai o soy yo. Sí, ¿me escucharon?
Sí, o sea, una parte. Lo que puedo resumir es que necesitamos, nosotras no pretendemos normalizar a los niños, es decir, que los niños se comporten igual a otros. El proceso terapéutico implica también que el niño pueda sentirse cómodo con su propia diversidad. Eso era lo que decía, disculpen. Sí, sí. Bien. Mabel pregunta, ¿qué pasa con los niños que antes tenían contacto visual y luego de la terapia hacen contacto visual? Que si a esos niños todavía se les considera TEA o si es necesario volver a hacer otra evaluación neuropsicológica. A ver, el TEA no se categoriza Mire, por el contacto visual. bueno, Tenemos que comenzar ahí. Bueno, si quieres dar tu opinión. sí, eso es, bueno, es casi igual, pero bien. Quería conversar o decir que para poder tener un diagnóstico, recibir un diagnóstico de TEA, hay un conjunto de dificultades o déficit en diferentes áreas, en el área social, en el área de comunicación, en el área de juego, ¿sí? Entonces, una sola característica no determina si yo tengo o no tengo, o estoy o no estoy dentro de un diagnóstico. Maravilloso es que una vez recibida la terapia, esas características que en un principio se pudieron observar empiecen a superarse, porque ese es el propósito de la terapia, que ellos puedan tener un proceso más adaptativo, socialmente más aceptado, ¿sí? Sin embargo, esa evolución dentro de la terapia me va a permitir que incluso mi niño pueda moverse dentro del espectro. No salgo del espectro, es decir, no dejo de tener TEA, pero sí me muevo dentro del espectro. Tal vez yo antes estaba considerado como un TEA de mediano funcionamiento, ¿ok? Y puedo pasar a tener un TEA de alto funcionamiento. O con otras características, ¿ok? Ya no tengo un trastorno de lenguaje asociado, sino que ya estoy dentro del espectro sin el trastorno de lenguaje asociado, porque ese es el fin último de la terapia, que los niños puedan superar esas dificultades que se evidencian en un principio. ¿Es importante volver a hacer otra evaluación neuropsicológica? Depende. Depende del tiempo que ha transcurrido y depende de las características que ha superado. ¿Por qué? Porque nosotros hablábamos en un principio de la importancia del proceso de desarrollo cognitivo, ¿verdad? Y del proceso de desarrollo madurativo. Les hablábamos de eso. Por tanto, no es lo mismo, no es la misma necesidad un niño a los 5 años que a los 7 años. Son desarrollos evolutivos totalmente distintos. No es lo mismo un niño a los 7 que un niño a los 9. Entonces, sus déficits podrían haber mejorado, ¿ok? Ya no están en déficit algunas características y sus potencialidades también pudieron haberse modificado. Por tanto, su ruta de intervención va a ser distinta. Entonces, sí es importante hacer un proceso de evaluación neuropsicológica. Nosotras recomendamos, depende de los casos, que pueda hacer anualmente, cada 6 meses, depende del proceso en el cual ustedes se encuentren. No todos los niños son iguales. Lo mínimo recomendable es una vez al año, pero por ejemplo, cuando un niño ha recibido por primera vez una evaluación y se observan signos tempranos, pero no se ha recibido un diagnóstico porque todavía no tenía la edad madurativa o algunas áreas no estaban claras, porque también puede suceder que un niño reciba intervención y algunas de estas situaciones que lo traen a consulta desaparezcan, recomendamos que sea después de un proceso de intervención terapéutica de mínimo 6 meses. Entonces va a depender mucho de los casos y de la forma en la que el niño vaya evolucionando al tratamiento, al apoyo terapéutico que vaya a recibir. Daniela pregunta, tengo mi nieto de 4 años que se balancea todo el rato de un lado hacia el otro y dice nombres y palabras al revés. Él tiene 4. ¿Es normal? Yo sé que existe la escritura al revés en los zurdos. Tengo un hijo así, pero nunca habló al revés como mi nieto.
Hay que evaluarlo, Daniela. Hay que ver cuáles son esas características que está teniendo el niño, porque si bien el balanceo puede ser un indicador de muchas cosas, puede simplemente ser una conducta regulatoria. Entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo a nivel del neurodesarrollo y ahí sí podríamos determinar. Yo sí te sugeriría una evaluación. Sí. Pregunta Karina. ¿Por qué mi hijo no presta atención cuando le dices no lo hagas? Lo hace más y lo toma como broma porque me responde de una manera graciosa. Un ejemplo, cuando deja en desorden sus juguetes y yo le digo guarda y ordena porque mamá se cansa de estar recogiendo sus juguetes y me responde, mamita, a mí me gusta que recojas mis juguetes. Pero entre risas, todo lo toma con gracia y cuando algo no le sale, se desespera y se frustra. Me gusta ese caso, Karina, y lo voy a tomar como ejemplo para varias cosas. Voy a comenzar desde lo neuropsicológico a lo realmente conductual. Fíjate, si es un niño con diagnóstico de TDAH, posiblemente estamos ante la presencia de una comorbilidad, a lo que nosotros llamamos matrimonios, nos gusta llamarla así. Las comorbilidades son otras patologías asociadas. En este caso pudiera ser un trastorno de conducta negativista desafiante. Pudiera ser, es una hipótesis. Supongamos que tu niño no tiene TDAH ni tiene una conducta desafiante, sino que simplemente tiene algunas alteraciones de conducta. Entonces hay que ver cómo está siendo la relación entre tú y él, que pudiera estar generando que el niño repita conductas desafiantes. Probablemente si yo tengo una relación permisiva y acato la primera vez que el niño lo hizo, yo respondía a la situación de una manera que él quería. Por ejemplo, yo recogí realmente los juguetes y cuando él sonrió y se burló entre comillas de mí, yo no hice una retroalimentación de eso, posiblemente esa conducta se vuelva a repetir, porque ya es una conducta que él sabe que le funciona. Entonces necesitamos evaluar, uno, si realmente el niño tiene un diagnóstico, si hay una comorbilidad con un trastorno de conducta, y si es que no hubiera un trastorno, cómo está siendo la dinámica conductual para que tú puedas ajustar algunas reglas y mejorar la relación con el niño para que él pueda tener conductas mucho más funcionales. Mabel pregunta, mi niño de 3 años y medio que no habla salvo 4 palabras, ¿puede hacerse una evaluación psicológica? ¿Qué elementos te llaman la atención para la evaluación, además de que no habla? Son importantes para que nosotras podamos decirte si realmente podemos o no. Lo que sí podemos hacer es una consulta de orientación. Y a partir de esa consulta de orientación, Mabel, pudiéramos determinar si tu niño es apto o no para una evaluación neuropsicológica, porque nosotros no solo hacemos evaluaciones neuropsicológicas, hacemos evaluaciones emocionales, hacemos evaluaciones conductuales, hacemos evaluaciones de primeros signos de trastornos del neurodesarrollo. Entonces, posiblemente no sea candidato para la neuropsicológica, pero necesite otro tipo de evaluación. Claro, así es. Pregunta Magali, ¿las evaluaciones neuropsicológicas virtuales las realizan a través de aplicaciones o a través de fichas que debemos descargar? Nosotros utilizamos los protocolos que utilizamos cuando las realizamos de manera física. Afortunadamente tengo una amiga muy eficiente que ella ha digitalizado las pruebas. Me volví a parar. No sé si soy yo o es Winnie. Ah, no. No, ahorita estás bien, te veo bien. Estabas demasiado quieta, creí que te habías parado. Yo nunca estoy quieta, ¿verdad? Es que estoy leyendo los comentarios. A ver, lo que le quiero decir a Magali es que nosotras hemos digitalizado nuestras pruebas, o sea, las pruebas que utilizamos. ¿Utilizamos recursos de aplicaciones? Sí, pero sobre todo mantenemos la tradicionalidad de las pruebas que nosotros sabemos que tienen validez científica. Utilizamos protocolos de evaluación que están ajustados al baremo de las personas que evaluamos. Utilizamos pruebas ajustadas a las alteraciones del neurodesarrollo, porque no todas las pruebas sirven para los niños que tienen algún diagnóstico o que se sospecha que tienen algún diagnóstico. Y sí utilizamos cuestionarios y otro tipo de evaluaciones para ustedes, pero eso lo hacemos de manera presencial o virtual. Siempre lo hemos hecho. Entonces, hay una combinación de varias cosas. Hay una combinación de pruebas estandarizadas,
hay una combinación también de la conversación, porque acuérdense que en el trastorno del neurodesarrollo la mayoría de los diagnósticos son clínicos. ¿Esto qué significa? Que parten de una observación y de un perfil a partir de las entrevistas. Las pruebas nos sirven a nosotras de apoyo, el acompañamiento que hace el médico, llámese neurólogo, llámese psiquiatra, nos sirve de soporte, pero al final en el autismo y en el TDAH en particular, el diagnóstico es clínico, es decir, a partir de la observación. Así. A ver, Mabel, está creo corrigiendo la información. A ver, me dice, me refería a que mi hijo no tenía antes contacto visual y lenguaje y muchos rasgos más de TEA. Pero ahora con las terapias todo eso ha mejorado bastante, sobre todo el contacto visual. Quiero saber si debo hacerle otra evaluación o cada cuánto tiempo debo hacerle la evaluación. ¿Su diagnóstico es evolutivo? Sí, el diagnóstico de TEA es evolutivo. Mabel, si recibió un diagnóstico muy pequeñito, como pasa en la mayoría de los casos TEA, que a los 2 años, 3 añitos recibió el diagnóstico, sugiero que si tú has visto avances significativos, se vuelva a hacer una evaluación para determinar un nuevo perfil, porque probablemente el niño tenga otras características dentro del espectro y necesite que se atiendan otras áreas en particular. Okay. A ver, Magali dice, mi niño de casi 11 años ya no quiere participar en terapia, se aburre. Él tiene diagnóstico de TDAH del tipo desatento. ¿Hasta qué edad debe acompañarle las terapias? La pregunta sería, Magali, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos en este momento? Si los objetivos terapéuticos están relacionados con alguna dificultad del niño, entonces hay que atenderlo. Porque no es recibir terapia porque simplemente tenga un diagnóstico. Una persona no siempre tiene que recibir terapia toda su vida por tener un diagnóstico. Probablemente supere muchas de esas situaciones o necesite un descanso. Porque todos nos agotamos de todas las actividades que realizamos, tengamos o no tengamos autismo, tengamos o no tengamos TDAH. Entonces, yo sugeriría que conversaras con el profesional que está llevando el caso y le preguntaras cuáles son los objetivos terapéuticos. Si la situación o el comportamiento que tiene tu niño en este momento interfiere mucho con su cotidianidad, entonces probablemente sí necesite apoyo terapéutico. Pero si no es así, entonces es probable que necesite un descanso. O probablemente no le funcionen las terapias virtuales y tenga que ir a la terapia presencial. No en todos los casos, es decir, la terapia no es mágica. La terapia no es tampoco la solución salomónica de todo. Probablemente hay niños que no respondan a las terapias y necesiten otro tipo de trabajo. Probablemente haya niños que no respondan a la terapia individual y necesiten la grupal, o viceversa. O probablemente necesitan una combinación entre terapia, actividades sociales, el tema escolar, es decir, hay que crear un balance que le genere bienestar al pequeño y no simplemente que sea el hecho de que tengamos que todo el tiempo estarlo llevando a terapia porque creemos que solo ahí está la solución. Porque también acuérdense que la terapia es para que ellos adquieran habilidades, pero necesitan salir de la terapia para poder practicarlas. Es decir, necesitan estar en su cotidianidad para poder demostrar que todo lo que han hecho en la terapia ha funcionado. Sí, creo que es importante considerar la edad, porque ella dice que tiene 11 años. 11 años estamos hablando de un periodo de transición en la cual tal vez sus intereses han variado. Y en terapia no se está tomando en cuenta esos intereses. Ojo, es una hipótesis, ¿no? Hay que observar, hay que ver qué podría estar ocurriendo, porque si lo están trabajando igual, están trabajando con él de igual manera que lo venían haciendo en la infancia, probablemente ese también sea un motivo de aburrimiento para él. Él tiene ahorita un despertar de nuevas, Necesidades e intereses. Sí, eso, de nuevas necesidades. Esa era la palabra. También puedo responder lo siguiente, Magali. Probablemente no se sienta cómodo con el terapeuta que está, porque nosotros tampoco somos la maravilla. Yo tengo pacientes a los que probablemente no le caiga bien o probablemente no le funcione como profesional porque a lo mejor no hago empatía con esa persona, porque acuérdense que nuestro trabajo tiene que ver mucho más con esa conexión humana que podemos hacer nosotros con ustedes, más allá de lo que sabemos. Porque ustedes pueden ir a un profesional que sea muy bueno y que tenga muchos títulos y no se sienten cómodos con eso. O viceversa, pueden ir con uno
con el que se sientan cómodos y probablemente allí encuentren más avance. Entonces la invitación es a acercarse a una persona, en el caso de los adolescentes, con la que él se sienta cómodo, con la que él se sienta que avanza, con la que él se sienta que es productivo lo que está realizando. Y por último, para terminar con esta pregunta, les decía que la adolescencia. El ser una persona rebelde, el ser una persona desafiante, el ser una persona que todo lo contradice no es un problema, es adolescencia. Y la adolescencia tiene su realidad. Entonces tenemos mucho que separar también en el hecho de que todo lo que debemos meter en el mismo saco del diagnóstico. Y probablemente no. Probablemente simplemente sean características naturales del desarrollo evolutivo que está teniendo la persona. Leemos 2 comentarios más para terminar. A ver, Daniela dice, gracias Winnie, mi hijo tiene un TEA de alto funcionamiento con mucho apoyo y amor, pero en las relaciones con otros fallamos, como ir de compra, los ruidos, etc. Llega todo descompuesto a casa, así que es bien solitario en ese sentido. Es importante trabajar las habilidades sociales. Recuerden que no todo es la conducta, no todo es el comportamiento o la motricidad, que si bien es cierto, es muy importante, las relaciones sociales son las que nos permiten darle sentido a la vida, poder relacionarnos con otros, poder identificarme como persona, poder reconocer a los demás. Nosotros somos seres sociales, por tanto necesitamos el contacto con los demás. En los niños y adolescentes con TEA pasa algo, no saben cómo relacionarse, no saben qué mecanismos utilizar, no entienden las formas básicas o las formas cotidianas con las que los demás se socializan. Entonces es importante que pueda vivir un proceso terapéutico desde las habilidades sociales, porque así como has avanzado en muchas otras áreas, también tenemos que completarlo. Yo les invito a, si tienen Netflix, a que vean Amor en el Espectro, donde más allá de que vamos a ver cómo para las personas con autismo es muy difícil conseguir pareja, yo quiero que se den cuenta de la importancia de atender las habilidades sociales, porque muchas de estas personas llegaron a ser adultas y el área social fue la que menos se atendió. Y nosotros cuando estamos en el proceso terapéutico atendiendo a personas con autismo o con cualquier otro trastorno, a veces olvidamos que eso es lo más importante. Atendemos que se hable bien, que vaya bien en la escuela, que se comporte bien, que se adapte a lo que tiene que hacer, pero el desarrollo social es indispensable porque eso es para la vida. Y nosotros necesitamos que todas las herramientas que tenga la persona que vamos a atender sean para la vida y no para solo un momento de la vida. Bien, respondo la última pregunta, dice Adri, creo que Adri. Mi hijo a los 5 años le diagnosticaron sospecha de TDAH combinado y desde ahí está en terapias de psicopedagogía, psicólogo y toma Ritalina todos los días. Mi pregunta es, ¿se puede volver a hacer otra prueba? Ya va a cumplir 9. Víctor, sí, Amor en el Espectro se llama, es una serie, es una documental. Un documental. Bueno, pero o sea, tiene episodios, me refiero. Episodio 1, 2, 3, así. Respondemos a Adri. No escuché bien porque estaba leyendo los comentarios. Dice, mi hijo a los 5 años le diagnosticaron sospecha de TDAH combinado y desde ahí está en terapia psicopedagógica, psicólogo y toma Ritalin todos los días. Mi pregunta es, ¿se puede volver a hacer otra prueba? Ya va a cumplir 9 años. Ha pasado mucho tiempo desde que ha recibido una presunción diagnóstica, es decir, que no estaban claros los elementos que son necesarios para poder intervenir de forma completa, abordar el trastorno de forma completa. Así que sí, es muy importante que puedas volver a hacer una prueba para ver cómo han venido los avances, obviamente considerando su desarrollo. Pronto, no sé porque también está teniendo solo terapia psicopedagógica y no es exclusivo lo no, que... No, dice psicólogo, okay. Psicopedagógica y el medicamento.
También Mabel, te recomiendo y te sugiero revisión de la medicación nuevamente con el neurólogo o con el psiquiatra sí, quien la haya colocado, porque probablemente haya que cambiar la dosis o verificar si realmente la necesita. bien. Nos despedimos. Mabel, Lai te había respondido diciéndote que es importante hacer una primera sesión, es decir, un encuentro contigo para poder conocer qué otras cosas te están ocurriendo con tu niño de 3 años y medio, además del lenguaje, para ver cuál de las evaluaciones, porque hay muchos tipos de evaluación, cuál de las evaluaciones se ajusta a tu necesidad. Porque si bien es cierto, tal vez no se puede implementar la evaluación neuropsicológica, sí hay otras evaluaciones que pueden darte respuesta. Entonces acércate por favor y así podemos brindarte una mayor información. Bueno, Gracias muchísimas a todos. gracias. De verdad me ha encantado esta noche. De Ha sido verdad muy que sí, la he interesante porque han pasado hecho muy muchas bien. preguntas y ustedes casi no preguntan. Y Sí. a nosotros nos interesa que nos Ajá. pregunten más allá de lo que nosotros les podamos decir, porque ahí respondemos mucho más sus necesidades y no nos vamos como por las ramas por ahí. Entonces, un abrazo. Les cuento a los papás que no se han inscrito en el programa de funciones ejecutivas, que todavía están a tiempo. Si bien comenzamos el viernes, estas clases son grabadas, se las podemos pasar. Y este viernes tenemos nuestra segunda clase. Para los papás que no saben, tenemos un programa de funciones ejecutivas específicamente para padres, el cual consta de 3 sesiones los días viernes. Así que si están interesados, acérquense, me escriben y con gusto les envío toda la información. Un abrazo y nos vemos el próximo lunes con otra conversación más. Cuídense mucho. Chao.